Querida familia, esperando que hayan tenido un lindo fin de semana, un buen lunes para comenzar esta semana y poder estar nuevamente en contacto con la palabra del Señor. Estamos hablando acerca de la correcta relación con el mundo. Dijimos, para repasar un poco y ponernos en contexto, que el peligro de la amistad con el mundo, que nos lleva a amar las cosas del mundo y que en definitiva, nos conformamos a este mundo, tomamos la forma de este mundo. Hay ciertas consecuencias de las cuales hablamos. Ahoga la palabra de Dios, que ahora después vamos a ver un poquitito al final sobre esto. Te lleva a alejarte de Dios y a un estilo de vida equivocado. Pero la gran pregunta es, ok, este es el mundo. Jesucristo lo dijo en Juan capítulo 17, que Él no era del mundo, que el mundo odia la palabra de Dios, que el mundo no cree en Dios, que no hay fe, que el mundo es antagónico a Dios, que prefiere creer en cualquier cosa. Fíjese qué interesante. El mundo cree más en las predicciones de Nostradamus, que no prueban absolutamente nada. Se lo voy a decir claramente, que es una pura mentira, antes que creer en la palabra de Dios, que es impresionante, ¿verdad? Ni una sola contradicción, siendo que había 66 libros, 44 autores, en 1600 años se tardó la escritura y no hay una sola contradicción. Impresionante la palabra del Señor. Ahora, entonces la pregunta es, ¿cuál es mi defensa ante el mundo? Bueno, Jesucristo lo puso bien clarito y no vamos a tardar mucho con esto. En Mateo capítulo 4 dice el verso 1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Pongamos acá claramente algo, y algo que es realmente interesante. Algunos han creído que en la tentación de Cristo, como no se lee el versículo 1, entonces en la tentación de Cristo, algunos creen que el diablo lo llevó al desierto para tentarlo. No, quien lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo fue el mismo Espíritu Santo. Ahora, el diablo comienza a apelar en la vida de Jesucristo de la misma manera que apeló con Adán y Eva, de la misma manera que apela hoy día con usted y conmigo. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Fíjese que dice el verso 2, aquí vemos cómo apeló a los deseos de la carne. Dice el versículo 2 del capítulo 4 de Mateo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, maravilla de maravillas, termina el versículo diciendo, tuvo hambre. Por supuesto que tenía hambre. 40 días y 40 noches, habiendo ayunado, tenía hambre. Entonces viene el tentador, dice el verso 3, y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió, escrito está. Aquí es la primera defensa. Escrito está. No de todo pan, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cómo respondió Jesús ante la apelación a los deseos de la carne? Que es un ejemplo para nosotros.
porque por más que Satanás apelara a la carne, Jesucristo no tenía naturaleza pecaminosa y no podía pecar. Pero es un ejemplo para nosotros. ¿Cómo responde Jesús? Escrito está. Y ahí nombra la palabra del Señor. En segundo lugar, apeló a la vanagloria de la vida. Dice el versículo 5, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Esto estaba cantidad, decenas de metros de altura, el pináculo del templo. Y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Interesante, ¿verdad? Satanás también utiliza las escrituras. Dice, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en tierra. Claro, él saca la palabra de contexto. Esto no quiere decir que si, por ejemplo, o sea, esto es verdad lo que decía la palabra de Dios, ¿verdad? Que los ángeles nos sostienen, que Dios nos va a cuidar para no tropezar, pero si yo me vendo los ojos y quiero cruzar sin mirar una autopista, me va a atropellar un carro, de seguro, me va a matar, de seguro. La promesa no es en este caso. Satanás utilizó mal, pero con astucia, la palabra del Señor. Y entonces la idea era que si Dios, que Jesús se tirara y se matara, o si en realidad sucedía que los ángeles venían a rescatarle, ¿se imagina? Todo el mundo lo iba a aplaudir, todo el mundo lo iba a venerar, la vanagloria de la vida. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Apeló a los deseos de la carne, apeló a la vanagloria de la vida, ahora va a apelar a los deseos de los ojos. Dice el versículo 8, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Antes de ir más adelante, el diablo tenía la autoridad de darle todos los reinos del mundo. Sí, porque el príncipe de este mundo, dice la palabra de Dios, es Satanás. Con permiso de Dios, Satanás está haciendo su obra en el mundo, en medio del mundo, y engañando a las naciones, como lo va a hacer una vez más al final de los 1000 años en el milenio. Y dice que demostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, pero él se tenía que postrar y adorarlo. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Verso 11. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Una pregunta. Los deseos de la carne. ¿Qué era la voluntad de Dios? ¿Qué era la voluntad de Dios? ¿Piedras o pan? Eran piedras. La vanagloria de la vida, la muerte de Jesucristo, no iba a ser por tirarse del pináculo del templo. La voluntad de Dios era que Jesucristo pasara por la cruz. Los deseos de los ojos. Era la voluntad de Dios que Satanás le diera todos los reinos del mundo. No, después de la gran tribulación, Dios, Jesús, viene para reinar. Y esta es la voluntad de Dios. Ahora, no había ya nada más a qué apelar, porque recuerdan que Primera de Juan dice que todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, todo lo que hay en el mundo no provienen de Dios. Jesucristo demostró que no podía pecar,
pero Él nos mostró el camino para que nosotros nos podamos defender de los ataques constantes de este mundo. Conocer y obedecer la palabra de Dios, la mejor defensa. Ahora, déjeme darle un ejemplo de cómo funciona el mundo. Evidentemente, el aborto es pecado. El aborto es pecado. Pero fíjese qué interesante. Hace años atrás, Charles, no recuerdo ya su apellido, pero es este que habló sobre la evolución, ¿verdad? Charles Darwin, habló sobre la evolución. Y él dice que los seres humanos evolucionamos de los animales. Por lo tanto, si usted mata en el vientre de la madre a un bebé, no está matando a un ser humano creado a imagen y semejanza de Dios. Lo que usted está matando es un animal un poquito más evolucionado. Entonces, ¿cuál es el funcionamiento del mundo? Creer en la creación. Dios creó todas las cosas. Dios creó al hombre y la mujer a su imagen y semejanza, pero el mundo poquito a poquito se va metiendo y va metiendo la evolución, poco a poco y cada vez más en las casas, en las escuelas, en los colegios, en la universidad, en la televisión, en internet, en los gráficos, en cualquier cosa se va metiendo la evolución. Y usted, si aprueba la evolución y no la creación, que es la palabra de Dios, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y todo lo que hay en los cielos y todo lo que hay en la tierra fue creado por Dios. Así, poco a poco el mundo se va metiendo y va cambiando la mentalidad de las personas. ¿Tenemos una defensa? Sí. Jesucristo nos enseñó el camino para defendernos de esta mentalidad del mundo, de no ser conformados a este mundo. Sí, la defensa es conocer y obedecer la palabra del Señor. Que Dios nos bendiga, que podamos seguir realmente siendo obedientes a Dios. Que pasen un lindo día, querida familia.